Muchas personas creen que los niños pequeños, menores de 10 años o incluso más pequeños, son inocentes y no son pecadores. Hoy te voy a demostrar que este pensamiento es incorrecto, según la palabra. En el video anterior, en la primera parte del segundo video, te comentaba cómo fue que entró el pecado al mundo. Cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, les dio un solo mandamiento y fue que podían comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol que estaba en el medio, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y les dijo que si comían de ese árbol, pues iban ciertamente a morir. Pero ¿qué sucedió? Que ambos creyeron sus sentidos, creyeron su propio pensamiento. Eva escuchó a la serpiente que le mintió, le dijo que no era como Dios decía, que lo que iba a suceder si comía del árbol era que iba a tener la sabiduría, iba a tener el conocimiento del bien y el mal. Ella le creyó, le entró por el oír, le creyó a la serpiente, creyó en su propio pensamiento. Ese pensamiento fue puesto ahí, ¿por quién? Por Satanás, que es la serpiente. Creyó en su propio pensamiento en lugar de creer en la palabra de Dios. Luego a Adán le entró por la vista. Al ver a Adán que Eva había comido del fruto y no había muerto, creyó en qué? En su vista pensó que lo que Dios le estaba diciendo era mentira. Así fue como entró el pecado al mundo. Y eso explica por qué nuestro corazón es tan pecaminoso, por qué nuestra condición, nuestra carne, nuestro corazón es pecaminosa. Dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No podemos creer nuestro pensamiento, no podemos creer nuestros sentidos. Cuando creemos en lo que vemos y lo que escuchamos, cuando creemos en nuestros pensamientos, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde viene esa sabiduría que creemos tener? Muchas personas piensan que nuestros padres, nuestros abuelos, porque son mayores, porque son ancianos, son sabios. Muchas personas creen que la sabiduría viene de la edad. Yo conozco muchas personas adultas mayores que no son sabias para nada, que no pueden dar un buen consejo, que no pueden ayudar a una persona. ¿Por qué? Porque la sabiduría no viene de la edad, la sabiduría no viene de tus experiencias de la vida, de tu cultura, de lo que has aprendido de la vida, de lo que te enseñaron tus padres, de tu religión. La sabiduría, dice la palabra, que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, esas tres cosas vienen de la palabra de Dios. O sea, que si tienes títulos, si tienes profesión, si tienes muchos conocimientos académicos, profesionales, pero no conoces la palabra de Dios, no eres inteligente, no tienes conocimiento, porque el verdadero conocimiento es el conocimiento de la palabra de Dios. Aunque te vaya bien en tu vida personal, familiar, en tu matrimonio, en todas las esferas sociales, y creas que te va bien económicamente, que te va bien porque tienes un buen puesto de trabajo, porque tienes una buena posición social, porque tienes un título, tienes conocimientos, porque eres una persona inteligente, si no conoces la palabra de Dios y en cada pensamiento, en cada esfera de tu vida, en cada área, en cada decisión, pones por delante tu pensamiento que viene de una recolección de cosas aprendidas a través de tu vida. ¿De cuáles fuentes? De la fuente del mundo. Pues déjame decirte, no tienes sabiduría, no eres inteligente y no tienes conocimiento. Por eso es que te conviene creer en la palabra de Dios, para que puedas obtener no solo la salvación, que por supuesto es lo más importante, pero también la sabiduría de Dios. Entonces, estas personas que creen que los niños son inocentes cuando no han pecado, creen que no son pecadores porque no han mentido, porque no han sido adúlteros, porque no han tenido envidia o han sentido envidia o no han tenido odio o han expresado odio, ¿verdad? Esta teoría es totalmente contraria a la palabra de Dios, y todo pensamiento que está en nuestra mente que es contraria a la palabra de Dios, ¿quién lo pone ahí? Decíamos que no viene de la nada. ¿Viene de dónde? Nos remontamos al Edén, ¿verdad? Al huerto, y podemos concluir que viene de
Satanás. Dice la palabra en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Te voy a demostrar hoy que no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores por nuestra condición pecadora que ya nacemos con ella. Dice la palabra en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. No dice por Lucía, no dice por María, por José, por Juan, por Pedro, por Ana. Dice el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán, que desobedeció a Dios. Y por el pecado, la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán que si desobedecían, pues las consecuencias serían que iban a morir. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y la gente cree que si eres adúltero, pues que vas a morir, o si eres mentiroso, pues que vas a morir. No es eso de lo que está hablando la palabra. La palabra está hablando de la muerte espiritual, ¿cierto? Pero tampoco está hablando del pecado, de los pecados, está hablando de el pecado. En algún otro video te quiero contar cuál es la diferencia entre el pecado y los pecados. Los pecados que conocemos, los mandamientos, las leyes, las 613 leyes que tenía la ley de Moisés, son síntomas del pecado. El pecado es el pecado del corazón, es la desobediencia. Y no solamente porque muchas veces, sobre todo los cristianos que creemos que creemos creer en la palabra, ¿verdad? Que creemos conocer la palabra, decimos que, pues bueno, esos fueron Adán y Eva, pero yo no soy Adán y Eva, nosotros somos Adán y Eva, nosotros somos el pueblo de Israel. Todas estas historias que están acá en la Biblia nos refleja a nosotros. Dios nos quiere hacer ver nuestro propio corazón, nos quiere hacer ver quiénes somos nosotros a través de su palabra y al mismo tiempo nos quiere hacer ver su corazón, que podamos llegar al conocimiento de su corazón. Entonces, acá dice que el pecado entró al mundo por un hombre y dice que por el pecado la muerte. En algún otro video te comentaba que te voy a contar más sobre la diferencia entre los pecados y el pecado y por qué era necesario que alguien muriera por ti. Porque como tu condición es pecaminosa, tu corazón es pecaminoso, como tú eres pecador, tú necesitas morir. Pero en otro video más adelante te hablaré por qué no es necesario que mueras, ¿verdad? Y es algo que es gratis para ti. Pero en estos momentos quiero demostrarte que el pecado entró al mundo por un hombre y no se está refiriendo a los pecados, a la ley, se está refiriendo al pecado del corazón. Entonces, para esas personas que creen que los niños, los bebés son angelicales, son inocentes, sí, son bellos y son tiernos, pero no son inocentes y no son angelicales. Ya en sus corazones, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, cuando somos un feto, cuando estamos recién nacidos, cuando somos bebés, incluso antes que hablemos, antes que podamos decir una mentira porque no hablamos, aunque podamos entender algo porque todavía nuestra mente no procesa, ¿verdad? No tiene pensamientos, ya somos pecadores. Esa es la condición de nuestro corazón y este es el pecado del cual Dios quiere que nos arrepentamos. Él no está hablando del resto de los pecados, Él está hablando de este. ¿Y cómo me puedo arrepentir de este pecado? ¿Cómo puedo yo venir ante Dios humildemente y reconocer que soy pecadora? Es necesario que nos desnudemos, decía en el video anterior, es necesario que vengamos a Dios transparentes. Yo no sirvo, yo no soy nadie, yo no sé nada, yo no puedo, yo te necesito. Y no es necesario entender, no tenemos que entender, tenemos que creer en su palabra. Entonces, cada momento que tú tengas un pensamiento, oh no, esto que está diciendo Lucía no es así, porque yo soy testigo de Jehová y a mí mi mamá, mi abuela me enseñó y mi familia, esto es lo que siempre se ha hablado. Mi pregunta es, ¿tú quieres
poner tu pensamiento, tú quieres poner el pensamiento de tus padres. Recuerda que Satanás nos utiliza a todos los seres para engañar a otros, incluso a nuestros seres queridos. Esos padres de nosotros que no son sabios, que no tienen la sabiduría de Dios, Satanás los está usando para inculcarnos una doctrina que va totalmente en contra de su palabra. Es momento de que des el paso y digas, no lo entiendo, no lo sé, pero lo voy a creer. Sí voy a creer que soy mala, sí voy a creer que soy mentirosa, sí voy a creer que soy adúltera, sí voy a creer que soy envidiosa, sí voy a creer que soy hipócrita, sí voy a creer que en mi corazón lo que hay es maldad. La mayoría de las personas en el mundo tiene que ser alguien que sea muy sociópata, alguien que sea extremadamente malo. La mayoría de las personas en el mundo creen que son buenos. La mayoría de las personas en el mundo creen que son buenos. Sí, creen que se equivocan, que toman malas decisiones, que cometen errores en ciertos momentos, pero que esos errores no los hacen ser personas malas. Los errores no te hacen ser malo, pero sí somos malos todos. La palabra dice que solamente Dios, lo dijo Cristo, solo hay uno bueno y ese es Dios. Nosotros, ninguno de nosotros somos buenos. Entonces es importante entender esto porque conozco muchas personas, incluso cristianos, que me dicen, oh, eres buena, o él es bueno, o no. Si tú dices que alguien es bueno, al mismo tiempo ya tú te estás considerando bueno. Porque si tú crees que una persona puede ser buena, tú en tu interior, aunque tú con tu boca declares, recuerda que hemos dicho que esto de la fe es una línea bien fina, donde muchas veces decimos y declaramos cosas, pero que no creemos en nuestro corazón. Realmente no las creemos. Muchos cristianos dicen, oh, porque la palabra dice que ninguno somos buenos. Muchos cristianos dicen, oh, no, yo no soy bueno porque Dios dice que, Cristo dijo que el único bueno es Dios. Pero realmente en cada minuto de tu vida, en cada segundo, en cada momento que tú te estás examinando, ¿qué es lo que realmente tú crees? ¿Realmente tú crees eso que tú estás diciendo con tu boca? Porque si tú crees que yo soy buena, o tú crees porque hago esto o hago aquello, en algunos momentos yo tengo buenas acciones, pero eso no me hace una persona buena. En algunos momentos tengo malas acciones y eso no me hace una persona mala. Yo soy mala por la condición pecaminosa de mi corazón, porque el pecado está en mi corazón, no porque yo pequé, sino porque yo lo heredé de Adán. Está en mis genes, nací con él. Ya desde que fui creada era pecadora, ¿cierto? Entonces, no soy pecadora porque haya violado alguna ley o algún mandamiento o haya desobedecido a Dios en algo que Él dijo en la palabra que no debíamos hacer. Soy pecadora cuando no pongo su palabra por encima de mi pensamiento, de mis creencias, de mis emociones, de mis sentidos, de mis conocimientos, de mi sabiduría que viene del mundo, cosas aprendidas de mi cultura, de mi familia, de mi sociedad, que están muy mal aprendidas. Esto es importante que lo entiendas. Todos somos malos, pero tienes que creerlo en tu corazón, porque incluso cristianos que creen que yo soy buena o que otra persona es bueno, no, fulano es bueno o mengano es bueno o tú eres buena, estás yendo en contra de la palabra de Dios. Y si tú me crees a mí buena es porque tú te crees buena o tú te crees bueno. Y si tú te crees bueno, tú, déjame decirte, no puedes recibir la gracia de Dios, porque por nuestra maldad fue que Dios mandó a su Hijo al mundo para que muriera por nuestra maldad, por tu maldad también. Si tú dices que tú eres bueno ante Dios, o tú dices que yo soy buena, o que alguien que tú conoces es buena o es bueno, buena madre, buen padre, buen esposo, buena esposa, buena tía, buen tío, buen hijo, buena hija, tú no conoces la palabra de Dios y eso tienes que creerlo en tu corazón, para que tú puedas venir a Él humilde. Muchas veces oramos y decimos, venimos ante ti humilde. No venimos humilde. No venimos humilde porque venimos con nuestro pensamiento y eso es lo que Dios aborrece. Ese es el verdadero pecado. Es creer nuestra sabiduría,
nuestro estándar, nuestro pensamiento por encima del pensamiento de Dios. Sé que esto es algo nuevo para ti, ya sea que hayas ido a la iglesia o no, sea que hayas leído la palabra o no, porque muchos cristianos no creen esto. Lo dicen de boca, pero no lo creen en su corazón. Se creen buenos y por tanto viven bajo la ley, porque aunque digan en la prédica los pastores, la salvación es por gracia, no es por obras, lo están diciendo nuevamente de boca para afuera, pero no lo creen en su corazón, porque luego te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que dar el diezmo, tienes que comportarte así, tienes que comportarte asado. Y esto es lo que hace que las personas del mundo, lo que los cristianos llaman el mundo, sin saber que ellos también están en el mundo, porque no están creyendo la palabra de Dios, pero que las personas del mundo no vengan a Cristo, porque si le decimos a una persona que no conoce la gracia de Dios, que no conoce la obra de Cristo, que tienen que hacer esto o tienen que hacer lo otro, o no deben tomar o no deben ir a un baile, y en lugar lo que deben hacer es leer la Biblia, muchas personas no van a venir, porque según lo que el mundo entiende, ¿quién quiere leer la Biblia? Realmente nadie. Realmente nadie quiere leer la Biblia. Si tú le das a una persona a escoger entre leer la Biblia o incluso cristianos, porque hay muchos cristianos que no leen la Biblia, o sea, no solamente estamos hablando de las personas que no son cristianas, muchos cristianos no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque no la entienden, porque la encuentran aburrida. ¿Por qué? Porque no son salvos, no tienen al Espíritu Santo. Entonces, nosotros mismos en las iglesias bloqueamos la posibilidad que las personas vengan, porque le hablamos de nuestras obras, de lo que nosotros estamos haciendo, y esa persona mira y dice, oh, entonces yo para estar bien con Dios tengo que dejar de irme de vacaciones y todo ese dinero utilizarlo para obras buenas, dárselo a pobre, dárselo a la iglesia. No, eso nadie lo quiere hacer. O en lugar de irme para el baile, entonces tengo que ir a la iglesia. O en lugar de dormir el domingo toda la mañana, tengo que levantarme temprano para ir a la iglesia. Eso nadie lo quiere hacer. O en lugar de vestirme como quiera o ponerme lo que quiera, entonces tengo que reprimirme de hacer esto o aquello, porque pues tengo que mantener un estándar, tengo que mantener una imagen, nosotros mismos le cerramos las puertas a las personas que no conocen de Cristo por nuestra actitud, por lo que decimos que deben hacer y por lo que decimos que no deben hacer, porque el pecado, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro, tienes que ser buena madre, tienes que ser buen padre. Déjame decirte algo, si tú crees que tú eres buena madre y que tú eres buen padre, y si tú crees que tus hijos están bien porque no tienen traumas, porque crecieron en una vida fetal perfecta o muy buena, y su niñez ha sido buena, ha sido saludable, ha sido perfecta, y pues no tienen traumas creados porque ustedes han sido buenos padres, han sido buenos abuelos, han sido buena familia, ¿cierto? Dios te va a poner pruebas donde tú vas a venir al conocimiento de tu corazón, si realmente tú eres escogido, porque hay muchos que son llamados pero no son escogidos, y pues Dios los deja que vivan su vida, y por eso es que hay muchas personas en el mundo que no vienen a Dios nunca, porque les va bien, pero sabemos que hay muchas personas que son escogidas, y cuando Dios anda detrás de ti, te va a escoger, y va a hacer que vengas, y va a hacer que llegues, y va a hacer que reconozcas quién eres y por qué realmente lo necesitas a Él. Pero si tú eres de esta familia que crees que tus hijos, porque han crecido en una buena familia, porque tú eres buen esposo o buena esposa, no van a tener problemas de su corazón, pues déjame decirte, Dios te va a poner una prueba donde vas a venir al conocimiento de tu corazón real, y vas a venir al conocimiento del corazón de tus hijos, porque sí, es importante los valores, la educación, la crianza, el amor en la familia, incluso en la vida fetal, pero también es importante aceptar esto, reconocer que no somos pecadores porque mentimos, porque envidiamos o porque odiamos. Somos pecadores porque
lo heredamos. Y tus niños pequeñitos, bebecitos, recién nacidos, ya son pecadores, no son inocentes, no son ángeles y son malos también como nosotros. Mira, una historia. Una de las manifestaciones más grandes, más fuertes, una de las muestras más grandes de odio que yo he visto en mi vida, lo vi de mi niño. O sea, en ese momento era pequeñito, pero es mi niño mayor. Yo tengo 2 niños, ¿verdad? El grande, cuando el pequeño nació, tenía 14 meses. Cuando yo fui a dar a luz a mi segundo bebé, pues yo tuve que tuve que estar en el hospital 3 días porque fui cesárea. Y pues yo no tenía quien me ayudara, con quien dejar, no tenía mi mamá, no tenía abuela, no tenía hermana, no tenía nadie que me cuidara al niño que tenía 14 meses, a que ya yo tenía, que estaba bien pequeñito, un bebé, 14 meses, de hecho, aún no caminaba. Lo tuve que dejar con unas amistades, eran muy buenos amigos y de buena confianza. Yo sé que muchas personas han pasado por esto, sobre todo los que viven fuera de Cuba, que no tienen mucha familia, no tienen mucho apoyo, han pasado por esto y entienden lo que les digo. Mi bebé, el grande, durante todo el embarazo se preparó para la llegada de su hermanito. Se le dio amor, se le habló de él, tocaba el vientre, hablaba con él, se le preparó para la llegada de su hermanito. Sin embargo, cuando yo llegué del hospital después del tercer día, repito, había tenido que dejar el bebé con unos amigos. Yo nunca me había separado de él en 14 meses. Yo pienso que en esos 3 días fueron los 3 días peores de su vida. Le habrán pasado muchas cosas por su pensamiento. Sabrá Dios cuántas cosas le puso Satanás en su pensamiento, porque a los bebés también les habla Satanás en su pensamiento, y él pensó que lo habíamos abandonado porque no nos vio ni a mamá ni a papá durante esos 3 días. Cuando yo llegué a la casa con el recién nacido, me estaba esperando un hombre que solamente todo lo que tenía en su corazón era odio. Odio. Su mirada, su expresión era de odio, de desprecio, de rencor. Si él hubiese podido hacerme algo a mí o a su hermano, nos lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque en su corazón lo que había era odio. ¿Y qué puede un niño de 14 meses saber de odio si no es que él ya lo tiene adentro? ¿Qué puede saber? Yo sé que tú me vas a decir, oh no, pero eso lo hizo por celos, eso lo hizo porque te extrañó, pensó, tuvo miedo, ansiedad de separación, pensó que lo habías abandonado. Tú puedes darle toda la explicación científica, psicológica, médica, social, cívica que tú quieras darle, pero yo te puedo decir que eso en un niño de 14 meses que no tiene conocimiento, porque el bebé pudo haberse sentido asustado durante esos 3 días y raro, porque le faltaban sus seres más queridos, los más allegados, los que estaba acostumbrado a ver, pero de ahí a reaccionar cuando los veas, en lugar de reaccionar con amor, en lugar de reaccionar con alivio, wow, pensé que reaccionar con odio. Y no solamente ese día, fueron días muy difíciles. Todo ese tiempo fue un tiempo de mucha vigilia, porque había que vigilarlo. Él maltrataba mucho al hermano. Cada chance que tenía era una reacción violenta para con su hermano. Entonces esto demuestra que los niños ya tienen el pecado adentro. Su corazón ya es pecaminoso. No importa la edad que tengan, no importa. La diferencia es que a veces no lo pueden demostrar, no lo pueden decir, no lo pueden actuar, pero ya lo tienen. Nuestra condición pecaminosa está ya en nosotros. Entonces, Satanás es astuto. Lo decía en Génesis capítulo 3, es astuto. La serpiente, que es astuta, nos engaña y nos hace ver una verdad entre la mentira. Pero si un statement, si una afirmación tiene, digamos, cinco oraciones y 4 son verdad, pero una es mentira, pues la afirmación completa es mentira, ¿cierto? En una prueba, en un examen, si te ponen verdadero o falso y una sola palabra, no tiene que ser una oración completa, una sola palabra es falsa, pues el statement completo es falso. Él le dijo, Satanás le dijo, la serpiente le dijo a Eva
¿Dios te dijo eso? No, eso no es. Lo que sucede es que si comes de ese fruto, vas a ser como Él, vas a tener sabiduría y vas a conocer el bien y el mal. Esa parte era cierta, pero estaba tratando de desmentir a Dios en la parte más importante, que era en que ciertamente iban a morir. Pero la serpiente les dijo, ciertamente no morirás, ciertamente no morirás. Utilizó las mismas palabras que utilizó Dios en el momento que le dio el mandamiento a Adán. Entonces, ¿a qué vas a creer hoy? ¿Qué vas a creer hoy? ¿Vas a creer tu pensamiento? ¿Vas a continuar creyendo tu religión? ¿Vas a continuar creyendo que, oh sí, porque los niños son bellos, ¿qué puede un bebé? ¿Qué puede un recién nacido? ¿Vas a seguir creyendo que no hay pecado en ellos? ¿Vas a seguir creyendo que eres buena? ¿Vas a seguir creyendo que no eres hipócrita, que no eres mala, que no hay maldad en tu corazón? Dice la palabra en Jeremías 17:9, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, porque el corazón tiene el pecado ese que heredamos de Adán y que entró al mundo por él. No somos pecadores porque pecamos, no somos pecadores porque mentimos, no somos pecadores porque no cumplimos los mandamientos, incluso el que mata. La gente tiende a creer que el pecado tiene una balanza, una escala, ¿cierto? Que algunas personas son más pecadores que otros. Oh, no, yo sí, lo he escuchado de cristianos, lo he escuchado de personas cercanas. Oh, no, yo no soy malo, malo es el que mata, yo no soy malo, malo es el que roba. Muchas veces no reconocemos que robamos, pero hemos robado en el pasado, todos hemos robado en el pasado y es importante que vengamos a Dios transparentes y humildes. Sí, soy mentirosa. No, no soy pecadora, porque en dependencia de lo que tú creas de la palabra, eres pecador o no. Luego te voy a explicar sobre esto. Muchas personas no lo saben, incluso cristianos, y este es el verdadero evangelio. Pero hay que reconocer, soy mentirosa, soy hipócrita, soy mala, incluso soy envidiosa. Soy envidiosa. Muchas veces creemos que envidiar es cuando alguien tiene algo y pues yo quiero tener eso, lo codicio o me enojo porque lo tiene esa persona y no lo tengo yo. Eso solamente no es la envidia. Muchas veces la envidia también es sobre condiciones. Tal vez piensas que tu familia no es tan... por ejemplo, en las redes ves una familia que parece perfecta y la puedes envidiar. O mira ellos cómo pueden ser felices, cómo pueden estar contentos, un matrimonio, cómo puede tener sabiduría, cómo puede funcionar y el mío no funciona. O tal vez, mira, estos niños son inteligentes y los míos no. O estos niños son buenos y los míos no. O Dios le habló a esta persona y le dio su misericordia y a mí no me la dio. Hay muchas formas de envidiar. Entonces, si estás encasillado en cumplir los 10 mandamientos o si crees que los cumples y que estás en buenos términos con Dios porque eres bueno, porque tus obras son buenas, tienes muy buenas obras, he escuchado por ahí, buenas obras, porque no mientes, porque no envidias, porque no has matado a nadie y porque no robas hoy día, ¿crees que estás bien con Dios? ¿Quieres agradarle a Dios cumpliendo los mandamientos? ¿Quieres agradarle a Dios haciendo las cosas buenas y no haciendo las cosas malas? Pues te voy a decir que eso no es lo que dice Dios. Dios dice que tu corazón es pecaminoso y que tiene maldad y perversidad. Eso es lo que dice Dios. Y Dios dice que desde que nacimos ya éramos pecadores. Desde que vinimos al mundo ya somos pecadores, porque el pecado no es pecar o no cumplir los mandamientos. El pecado es lo que hizo, el desobedecer la palabra, lo que hizo Adán y Eva y que hacemos nosotros también. Porque si en estos momentos tú no aceptas Romanos 5:12 en tu corazón, no, Señor, sí, yo soy pecadora, no porque miento, yo soy pecadora por lo que hizo Adán. Y ya desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya yo era pecadora. Este es el primer paso. Si tú aceptas esta palabra hoy, por encima de tu religión, por encima de tus creencias, por encima de lo que te han enseñado, por encima de lo que dice tu iglesia o tu pastor,
por encima de tu pensamiento, de lo que te hace lógica, de lo que tiene sentido, de lo que has escuchado toda tu vida, si tú pones esta palabra hoy por encima de todo eso, es un gran paso. Porque si puedes poner esta por encima de todo eso, vas a poder poner las que vienen detrás, que son muy importantes para que puedas vivir. Entonces el título de este video es ¿estoy vivo o muerto? Bueno, acá dice que por el pecado que entró al mundo, ¿entró qué? La muerte. Entonces, ¿cómo nacimos? Nacimos muertos. Nacimos muertos. Por eso era que decía que al inicio, que si una persona te dice, me quiero quitar la vida, pues me quiero quitar la vida, me quiero morir, pues ya estás muerto. Estamos muertos. Nacemos muertos. ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos o compuestos? Pues somos tres partes, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es el cuerpo? Lo físico, lo que se ve. El alma es el pensamiento y el espíritu es lo que está conectado o desconectado de Dios. Todos internamente tenemos un espíritu, no lo podemos ver, pero en el mundo solamente hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Cuando nacemos, tenemos el espíritu de Satanás, aunque sea duro entenderlo, difícil entenderlo o duro aceptarlo, hay que aceptarlo porque esa es la palabra de Dios. Cuando nacemos por el pecado que entró al mundo por Adán, tenemos, porque ya fuimos desconectados en el Edén, Dios se llevó su espíritu, se desconectó de Adán y Eva y desde ese entonces el humano tiene desde nacimiento el espíritu de Satanás. Hasta que aceptemos la verdad de la palabra de Dios, no podemos recibir al Espíritu Santo. Mientras tanto, tenemos el espíritu de Satanás. Sé que esto muchos les va a costar trabajo creerlo, aceptarlo, pero es así. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los declaró enemigos de Dios. Cuando nacemos, aun cuando parecemos indefensos, somos enemigos de Dios. Cualquier persona que no cree la palabra de Dios, para Dios es su enemigo. Por eso es que es tan importante entender que hay que creer en su palabra. Te conviene hoy creer Romanos 5:12. Mira, si tú crees hoy Romanos 5:12, independientemente de lo que diga tu religión, de lo que diga tu mamá, de lo que diga tu familia, tu cultura, tu país, independientemente de lo que has aprendido en la ciencia, en cualquier conocimiento que tú hayas adquirido, si tú crees esto hoy es un gran paso, porque si tú crees hoy esta palabra por encima de tu pensamiento, eso va a abrir puertas para que tú puedas más adelante creer otra palabra, otras palabras que van a ser definitivas para ti. Van a marcar una gran diferencia en tu vida porque nacemos muertos, nacemos con el espíritu de Satanás y nacemos enemigos de Dios. No es hasta que recibimos al Espíritu Santo que somos salvos y que podemos ser nuevamente uno con Dios. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.